Buenos días, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy quisiera dirigirme a los abogados y abogadas que postulan en materia familiar, con independencia de que postulen o litiguen en otras áreas. Pero hay muchos y muchas abogadas de materia familiar que por alguna razón, pues no sé, no les gusta materia penal, quieren mantenerse al margen y se entiende, porque como hemos dicho, el derecho penal es algo muy serio por todas las implicaciones que tiene, además de que los ambientes son ambientes muy difíciles, muy tensos, y pues prefieren la tranquilidad de asuntos, por ejemplo, en la vía familiar. Sin embargo, para dar, creo desde mi humilde opinión, para dar una asistencia legal adecuada a sus clientes, les guste o no les guste la materia penal, tienen que conocerla, tienen que conocer el proceso por cuestiones que todos ya sabemos, pero hay muchas y muchas razones, pero en este video, por brevedad y por no cansarlos, citaré tres nada más. Aquí, en este juzgado, como en todos los juzgados de control del país, de los asuntos en los cuales se llevan, tal vez el principal delito es el delito de violencia familiar. Y si bien la violencia familiar no va relacionada directamente con asuntos de materia de esa, es importante señalar tres delitos que por muy buenos abogados o abogadas que sean del ramo familiar, por mucho éxito que hayan tenido en su asunto en materia familiar, pues no les va a servir de gran cosa si el asunto deriva en penal y si no lo atienden ustedes. Hay tres delitos que principalmente están relacionados directamente con la causa penal, con la causa familiar, perdón. Primero, el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, es decir, la pensión, ¿no? De nada sirve que le impongan una pensión provisional o definitiva y que le digan a su cliente o clienta, hombre, pues ganamos y ganamos una buena pensión, la fijaron en tanto, si no la va a cumplir. Porque ustedes van a ir con la jueza de lo familiar o con el juez de lo familiar, le van a decir, oye, señor juez, señora jueza, pues muchas gracias por la resolución provisional o definitiva, pero pues el tipo o esta mujer pues no pagan. Lo único que les va a decir es, bueno, pues vayan con el juez de control, con el juez penal y presenten el caso por el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Y es el pan de todos los días, desafortunadamente. Otro delito es el fraude familiar. Cuando empieza el divorcio, pues bueno, se empiezan a desapoderar de las propiedades, de los bienes, para al momento de que vaya a ser la división, pues ya no haya nada. Y mediante actos simulados o fraudes procesales o argucias legaloides, pues se van desapoderando del patrimonio. Y también el fraude familiar, pues obviamente tú vas con el juez de lo familiar o juez de lo familiar, te va a decir lo mismo. Vete con el juez de control, vete a la gente del Ministerio Público y presenta los cargos, y ya lo arreglarán en el juzgado penal. Y el tercero, el más triste y el que tiene más particularidades, es la sustracción de menores. Y es bien importante aquí mencionar esto de sustracción. ¿Por qué? Porque generalmente entendemos como sustracción cuando alguno de los progenitores, ya sea el papá o la mamá, como ustedes ya saben, bueno, ilegítima e ilegal e indebidamente se lleva a uno de los menores o a varios menores sin el consentimiento expreso de su expareja, ¿no? Y no se los quiere devolver, o se los lleva de la ciudad, o no les permite el acceso, en fin. Y esto es un asunto que volvemos a lo mismo. Oye, juez de lo familiar, fíjate que tú dictaste esta resolución en la cual la guarda y custodia era para mí, pero aquel se las llevó. Ve con el juez de lo penal. O sea, la verdad es que
quieran o no, para brindar un buen servicio, tienen que hacerse penalistas o tienen que practicar o conocer. En sustracción de menores hay una particularidad que todos ustedes conocen. La más común es la que les mencionaba ahorita, de que pues, desafortunadamente uno de los padres no cumple la sentencia o la interlocutoria del juzgado familiar y se los lleva. Y el problemón que es para andarlos correteando por todo el país e intentando por diferentes vías que se los restituyan. Pero es importante, y este mensaje no va dirigido ya en sí a abogados, sino a los clientes o a las personas que los contratan a ustedes, porque normalmente se entiende como sustracción eso, que se los llevan los padres, pero no. Hay otros tipos de sustracciones. Cada estado de la federación obviamente tiene sus diferentes tipicidades, pero casi todos son iguales. Voy a citar lo que dice el artículo 242 bis en Sinaloa, de lo que se debe entender también como sustracción de menores. Fracción primera. El que haya perdido judicialmente la patria potestad o ejerciendo ésta se encuentre suspendido o limitado, o bien ésta se encuentre sub judice por autoridad legalmente competente. Esa es de las más normales, ¿no? La fracción segunda, quien no tenga la guarda y custodia provisional o definitiva, o la tutela del menor o incapaz. Y esta, la que quería llegar, son 4 fracciones, pero la tercera es la que quería hacer en un enunciativo especial, porque otra forma de sustracción no es llevárselos, sino tener la custodia y la guarda, pero no querer prestárselos, no querer que convivan con él o restringir. Y no estoy hablando aquí de cuestiones ilegales propiamente, porque parece que no lo son, pero la codificación penal sí lo estima. ¿Cuál es? El que quien tiene la guardia y la custodia no le permita cumplirse la resolución familiar en cuanto a la convivencia los fines de semana, por las tardes, determinados días, a determinadas horas. También esa es una forma de sustracción de menores. Fracción tercera. El que sin haber causa legalmente justificada no permita las convivencias decretadas por resolución judicial. Normalmente, desafortunadamente, el que sustrae a los menores son los papás, los varones. Cuando tienen una convivencia con ellos ya no los regresan o se los llevan, en fin. Pero normalmente quien no permite las convivencias a veces son las mamás. Y ahí andan los papás todos desesperados y tristes porque no se los permiten la convivencia con ellos. Y ahí van al juzgado familiar y le dicen, bueno, pues gestiona ante el juzgado penal para manifestar que no está cumpliendo con la resolución familiar. Es que a los juzgados familiares yo siento que les falta la legislación que les dé más fortaleza para toma de decisiones. ¿Qué van a hacer? ¿Que lo prevengan? ¿Dar una multa? ¿Un arresto? No sé, por 36 horas. Les hace falta que la ley les dé más fortaleza. Fracción cuarta es la que comentábamos ahorita. Teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelva a la persona menor en los términos de la resolución dictada para ello. Esta es la más común, decíamos. Normalmente son los papás quienes se los llevan y no los quieren regresar. Pero normalmente son las mamás las que no permiten la convivencia con el papá. Entonces, tan impropia una como la otra. Pero todo esto, abogadas y abogados en materia familiar, aquí es donde se reclama, aquí en esta vía. Y tienen que conocer el proceso penal, les guste o no les guste el procedimiento penal, estén convencidos o no, tienen que conocer porque de nada les va a servir hacer todo el tramital y todo el tiempo y todos los gastos, todo el desgaste en el juicio familiar, si no pueden ejecutar lo que se determinó en la sentencia judicial, ya sea en una interlocutoria, en cualquier auto o en la sentencia definitiva. Por eso, insisto, hay que prepararse en materia penal, señoras y señores abogados de materia familiar. Les recomiendo que tomen un curso sobre ello.
A lo mejor no porque se vayan a dedicar, pero uno nunca sabe. A lo mejor llevan el primer asunto de materia familiar y les gusta y se quedan combinando las dos. O a lo mejor se cambian a materia penal. Cualquier duda me reitero a sus órdenes. Que tengan buenos días.